A continuación daré paso a los dos siguientes ponentes que tenemos en primer lugar a Juan José Rodes Martínez. Y también nos acompañará María Hernández por parte de la Universidad de Alicante. Destacar que ella es profesora en geografía. Les emplazamos a los dos que por favor nos acompañen y en un primer lugar Juanjo Rodes dará comienzo. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlar, de discutir. Aquí la idea es crear, como bien ha dicho Antonio, tema de discusión, porque es un tema político, social, histórico. Hay mucho que opinar desde muchos puntos de vista. La parte que me toca a mí es la peor, que es la ciencia. O sea que voy a intentar un poco de haceros una idea de qué es lo que hay aquí, cómo lo tenemos, un poquito de números. Va a ser una conferencia muy rápida, pero más que nada para que os pongáis en situación de cara luego, si tenemos que hacer una discusión todos juntos aquí, ya veremos cómo acabamos, pero que tengáis una idea un poco de cómo está el tema. Bueno, la parte que me pidió Vicente que contara un poco es pues, los acuíferos, la visión hidrogeológica que tenemos aquí. Como hay aquí de mucho tipo, formas, venimos de muchos mundos, explicaros un poco lo que es un ciclo hidrológico, ¿no? El agua, pues todo lo vemos, se evapora, llega a nuestras zonas, aquí a la Sierra La Villa, Peñarrubia, toda la Sierra Solana y empieza a llover. Ese agua pues cae al suelo. Ese agua en el momento que cae al suelo puede ir tanto por superficie, que este botón no va, nada con pilas. Sí, ahora sí. Va tanto por superficie, otra parte se infiltra un poquito en el terreno, que luego lo veremos, porque nuestra zona es que tiene también muchas particularidades hidrogeológicas, como ha dicho muy bien Antonio, es una pasada, pero tiene también sus particularidades. Y luego parte también se produce la infiltración, ¿vale? Estos días, con toda la lluvia que ha caído, ¿qué tal? Ya estamos salvados, ha sido un desastre, ¿eh? Estamos fatal, luego lo explicaré, luego lo veremos. Pero ese digamos que es el funcionamiento que tiene el ciclo hidrológico. Tenerlo claro antes de empezar. Entonces, como bien hemos dicho antes, el principal abastecimiento de nuestra zona, tanto para uso urbano, agrícola, industrial, son los acuíferos. Estamos en una zona de acuíferos carbonatados, muy profundos, muy grandes. Villena la verdad es que tiene un patrimonio hidrogeológico espectacular, ¿vale? Y nos abastecemos de acuíferos. ¿Acuíferos qué es? Porque aquí hay que explicar un poco. Acuífero es una formación, ¿vale? Una formación geológica donde podemos captar agua, almacenarla y transmitirla. La universidad, cuando hablamos de acuíferos, el mejor ejemplo que ponemos es el agua limón, ¿vale? Cuando nosotros cogemos un agua limón en verano y empezamos a chupar por la pajita, llega un momento que no os ha pasado nunca que se queda todo blanco. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos bebido el liquidico, ¿vale? ¿Y qué ha quedado? La matriz encajante, el hielo. Sería algo similar aquí. Lo mismo, tenemos unas paredes de plástico que hacen la forma de los límites impermeables, ese vaso, y lo que vamos a hacer es sacar ese agua, ese agüica limón que está en esa matriz de hielo. Pues lo mismo estamos haciendo aquí en todos los acuíferos que tenemos. Solana, Jumilla Villena, Serral Salinas, estamos funcionando igual. Hacemos nuestros pozos, vamos desaturando en lugar de ese limón esa roca encajante y sacando el agua. ¿De acuerdo? Hay muchos tipos de acuíferos. Aquí en Villena tenemos la mayor parte de los acuíferos son acuíferos carbonatados, con tipo de huecos podemos decir que son cársticos fisurados, aquí lo podemos ver, aquí acuíferos detríticos porosos, por ejemplo aquí tenemos el acuífero Caudete-Villena, o pues aquí de qué está formado el acuífero Caudete-Villena. Imaginaros, aquella época, hace millones de años, se empiezan a erosionar materiales del entorno de las sierras que van depositándose en valles. Eso también hace de esponja. Eso también hace de hielo para ese agua limón. Aparte de esos acuíferos más profundos, más potentes, más carbonatados, bueno, más carbonatados no, sino con base carbonatada, fisurada, kárstica, que puede ser pues el acuífero Solana, Jumilla Villena, para que tengáis unas ideas. Ya os digo que es la peor ponencia, porque hay un máster entero de un año solamente para hacer esta conferencia de 25 minutos. Es muy complicado y muy amplio. Esto digamos que es la base más importante de los acuíferos que tenemos en la provincia. Veis estas superficies, esto lo podemos ver cuando vamos arriba en las sierras de nuestras. ¿Qué? Sí, esto es la zona de Aitana, pero muy similar a la nuestra. Ahora tú te vas allá arriba a la Sierra La Villa, es esto. Puedes ver esas formaciones, esa roca aflorante, eso es muy permeable. Ahí tenemos unos coeficientes de infiltración de agua de lluvia muy buenos. Y eso, pues, es bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Que también el agua aquí empieza a disolver la roca, por eso tenemos también esas formaciones kársticas de vez en cuando, que no es solo roca fisurada, sino también con un componente de disolución de esa caliza. Mira, esto también es un ejemplo de acuífero kárstico.
No llegamos a tener esto, pero por lo que decíamos antes, se forman esas cavidades que luego, si se produce una subsidencia del terreno, pues se pueden llenar de agua, porque todo esto se forma en formación aérea, incluso podemos ahí divertirnos un ratico. Bueno, era un toque un poco de las actividades que hacemos. Aquí tenemos pues nuestras sierras, tenemos aquí Sierra La Villa, Peñarrubia, todo el valle de Benejama, la Sierra Solana. Podemos ver que estas formaciones, en cuanto subimos arriba, tenemos cantidad de roca aflorante, muy permeable, unas calizas, unos calizorros preciosos, igual que aquí en el acuífero en Peñarrubia. Y no quiero decir todo este valle, debajo de aquí tenemos esas calizas que conforman el acuífero Solana. Ahora lo veremos más en planta, pero que os hagáis una idea de todo lo que tenemos aquí. Pues mirad, por ejemplo, de esto que decíamos acuíferos, números. Aquí de lo que también quiero en esta conferencia rapidilla es que os hagáis una idea de, tengo un acuífero, tengo una masa de roca tremenda, ¿qué órdenes de magnitud? Por ejemplo, imaginaros que con todo un cubo que tuviéramos de material del acuífero, podríamos conseguir de agua en torno a un 2 o un 5%, ¿vale? Esto es una de las cosas que luego me gustaría la mesa redonda, también un poco acorde a lo que la conferencia de Antonio Pastor, que aquí todo el mundo de agua, conferencias de agua todos los días, tal. Pero ¿qué hacemos hablando de agua si no sabemos lo que tenemos y lo que necesitamos? Cuando se hayan hecho esas dos cosas, pues ya hablaremos de cómo gestionar. Entonces, esto es una cosa también importante, es decir, vamos a ver, ¿qué cantidad de agua tenemos? Nosotros, con nuestros modelos matemáticos que hacemos ahí en el departamento de ciclo hídrico, yo puedo ver perfectamente cuáles son mis límites de mi acuífero, el vaso que tengo de agua limón, cuánto hay dentro, cuánto puedo tener una vez vaciado, desaturado, y ya puedo hacerme un orden de magnitud en función del agua de lluvia, en función de lo que saco, de lo que bombeo, de las surgencias laterales, de las entradas laterales de otros acuíferos también, y ya a partir de eso decir, esta es mi foto de ahora. A partir de ahora, ¿qué hago? Porque aquí todo el mundo pone soluciones, pero vamos a ver, ¿qué tengo? Vamos a ver lo que tenemos. Es una forma, nosotros los técnicos nos dedicamos a esto, a hacer fotos. Fotos de donde vive el infierno, allá abajo, que a veces no sabemos ni por dónde tirar, ¿vale? Entonces tenemos, pues para que os hagáis una idea, imaginaros un cubo, un metro, un hectómetro cúbico, lo que queráis de este tipo de formación, pues yo eso lo puedo evaluar geológicamente, digo, con sondeos, con testificaciones geofísicas, y puedo decir, mira, aquí tengo un paquetazo calizo de tanta entidad, pues aquí más o menos las reservas que puede almacenar este paquetazo calcáreo del acuífero Solana son estas. Hay que hacer hidrogeología, trabajo de campo, modelos matemáticos, y a partir de ahí yo os entrego la foto y ya vosotros gestionáis. ¿De acuerdo? Y luego lo que decía antes de la capacidad del acuífero. El acuífero también tiene que transmitir agua, porque puedo tener un acuífero perfecto, pero por lo que sea, el agua no se transmite bien. Por mucho que haga un pozo y lo tenga lleno de agua, pues si la huica de limón, el hielo que está en el entorno de la pajita, está muy cerrado, por mucho que chupe, nada. ¿Vale? O sea, son características hidrogeológicas de las formaciones. Para que veáis aquí un poco cómo funciona, imaginaros que el agua que ha llovido aquí ha ido llenando. Esto es un corte geológico de cualquiera de los acuíferos de aquí. Estos serían materiales calizos, ¿vale? Límites impermeables, que podrían ser unas arcillas del Trías, arcillas de estas abigarradas que podemos ver aquí en los Cabezos, yendo a la Virgen. Esos materiales son muy impermeables. Por supuesto, impermeabilidad cero es difícil, pero sí que es verdad que como índice, como orden de magnitud, cuando tú haces un estudio hidrogeológico de un acuífero, siempre se considera ese límite geológico como un límite impermeable. Podemos ver el diapiro de Pinoso, esa barbaridad de formación de arcillas también. Arcillas de época triásica, la caracterización impermeable es muy alta. Está claro que en todos los trías también existe un pequeñito CARS, ¿vale? Pero el índice de transmisibilidad es mínimo. Pero si tenemos algo que es muy importante, pues habrá que darle más magnitud de impermeabilización con cosas externas. Mira lo que ha pasado también con el embalse de San Diego. Estábamos encima de un Trías. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco cómo funciona. También tenemos, queramos o no, comunicación con acuíferos laterales. O sea que tenemos un pedazo de acuífero Solana, pero también puede haber interior, subterráneamente, comunicación de unos acuíferos con otros. Luego lo que os decía, el agua llueve. Hay una escorrentía superficial, que es lo que puede pasar. El agua, estas lluvias que han caído, habéis visto toda la escorrentía superficial que hay, es increíble. Y además todas llegan aquí, a veces llegan al núcleo, otras veces la hemos visto que va a acabar al río Vinalopó. ¿Cómo iba el río Vinalopó estas lluvias? Impresionante, precioso, ¿vale?
Entonces, el agua va entrando en el acuífero conforme llega, aparte de esta escorrentía superficial, pero hay una parte también que se empieza a infiltrar. ¿Se empieza a infiltrar hasta dónde? Pues hasta alcanzar esa formación impermeable. A partir de esa formación impermeable ya no puede. Aquí debería haber salido una cosa azul, que a lo mejor sí que sale en el monitor. Sí, vale. Bueno, perdonadme. Realmente aquí lo tenía preparado. Veis que esto está un poquito más turbio, ¿no? Es que la animación que había presentado es que el agua llueve, empieza a infiltrarse, infiltrarse, infiltrarse hasta alcanzar, lógicamente, el vaso, la parte baja del vaso. ¿Y qué hace? Pues empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, ¿vale? Hasta alcanzar la cota de superficie. Esto es lo que ha pasado con todos estos acuíferos de Villena, ¿vale? Donde las lluvias, teníamos primero una formación geológica, se ha ido llenando, 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 y lógicamente, ¿qué hace? Pues todos los puntos, si yo lleno este vaso, ¿veis este vaso? Imaginaos que esto es impermeable, impermeable, y empiezo a llenarlo por aquí, esta esponja. Conforme lleno, sube el nivel, sube el nivel, sube el nivel, sube el nivel, hasta que se alcanza la cota del terreno, y lógicamente por ahí, ¡boom!, empieza a salir el agua. Eso es lo que llamamos los manantiales. Villena ha estado lleno de manantiales, tenemos una historia de manantiales enorme y además manantiales muy importantes. ¿Por qué? Porque la formación, los acuíferos que teníamos eran muy importantes, la zona de recarga de esos acuíferos es enorme, luego vamos a hacer números, luego vamos a solucionar entre todo el tema de abastecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que eran acuíferos y de mucha historia, de mucho tiempo y con grandes caudales. ¿Qué pasa? Que si yo es un orden de magnitud, el 15-20% de la lluvia media anual es la que se infiltra en el acuífero. Luego, si yo empiezo a hacer pozos, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Pues que el nivel que lo tenía por aquí y que existían estos manantiales, pues lógicamente empieza a descender un poquito, ¿vale? Se baja por aquí, ¿lo veis? Que ahora el nivel borroso va por aquí, ¿vale? Y los manantiales se secan. ¿Vale? Esto no quiere decir que, dependiendo del acuífero, hay muchos acuíferos en la zona alta de la provincia que nosotros regulamos con un pozo. ¿Qué quiere decir esto? Que en invierno los niveles suben, el manantial comienza a salir y paramos el pozo. En verano el pueblo necesita agua, pues tiene que tirar del pozo. ¿Vale? Así se funciona, son formas de regular el uso de los acuíferos. Es un ejemplo. Para que veáis cómo funciona el bombeo en un pozo, que es lo que tenemos en todos los pozos de esta zona, pues hacemos el pozo, metemos nuestra bomba, empezamos a bombear y lo que empieza, pues el agua empieza a ir a nuestra bomba de forma radial, ahí hay unas pérdidas de rozamiento, tal, y ocurre también el descenso del nivel de agua en el entorno del pozo, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, que incluso a veces hay afección de unos pozos con otros. Esta es la forma de lo que se produce, lo que está ocurriendo aquí abajo en todos nuestros pozos. ¿De acuerdo? Cuando paramos de bombear, ¿qué hace? Pues sube al nivel estático inicial. Otra cosa es que a base de mucho bombeo, estos niveles que estaban en el metro 200, pues resulta que después de un año hidrológico que no ha habido aporte de agua de lluvia, pues no están en el 200, están en el 210. ¿Vale? Eso no quiere decir nada, no empecemos a sacar conclusiones. Es increíble, cuando llevas años en el ciclo hídrico gestionando el agua para los abastecimientos, esto es una locura. Hay alcaldes que te llaman hecho polvo loco, me van a matar, no tengo agua. Digo, no se preocupe, no digo por él, sino no se preocupe, que lo que le está pasando lleva pasándole 20 años y además este año es mejor, no se preocupe. Pero el tema del agua, nadie se preocupa mientras abramos el grifo y tengamos agua. Una obra en un municipio de una canasta, de un pabellón de deportes, eso se ve de la leche, pero un pozo no da votos. O sea, y son obras importantísimas. El tema del agua es muy peligroso en ese aspecto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el término municipal de Villena? Es muy grande, ¿vale? Y tenemos acuíferos muy grandes, ¿vale? Vicente, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, tú avisas, 5 minutos antes. Este es el término municipal de Villena. Tenemos la Sierra de la Solana, para que os hagáis una idea, Sierra Salinas, ¿vale? Aquí tenemos Peñarrubia, término municipal, núcleo urbano de Villena. Estos son los términos municipales, porque es verdad lo que decíamos antes, los acuíferos de aquí son muy particulares porque, lógicamente, de límites políticos no entiende la hidrogeología. Aquí hemos echado líneas, pues por la historia no hay ni buenos ni malos, pero se han echado líneas y hay formaciones hidrogeológicas
y acuíferos y masas de agua que ya no es que estén en 2 municipios, es que están en distintas comunidades y muchísimo peor, en 2 cuencas hidrográficas. Eso es un lío, porque hay cuencas hidrográficas que llevan una política de protección de las aguas y otras otra. O sea que esto es como la guerra famosa de cuando hablábamos de las bolsas de petróleo, donde hay un país que quiere reservarlas y no explota, pero el que está al lado dice, yo aquí ya saco, entonces llegan tal. Pues lo mismo, esto ha pasado con el Jumilla-Villena, ¿vale? Estos son los límites de los acuíferos, de lo que vamos a discutir hoy. Este es el acuífero Jumilla-Villena, ¿vale? Este es el acuífero, el Caudete-Villena, el Cuaternario, son otros materiales. Este es todo el Solana, que se mete hasta más allá de Bañeres, el acuífero Peñarrubia, el Serral Salinas, ¿vale? Lo situamos. Mirad, para que, bueno, estos son los acuíferos vistos desde arriba y el concepto que os he dado de un vasico de agua limón. Esto es un corte hidrogeológico. Es un poquito más complicado el tema aquí, ¿vale? Esto es la geología, esto ya es nuestra ciencia. O sea que es verdad que desde arriba se puede explicar con un vaso de agua limón, pero esto es lo que hay dentro. Son cortes, plegamientos que se han ido produciendo de lo largo de la formación de la Tierra con depósitos de materiales de erosión, que luego los plegamos, los doblamos y tal, pero están todos comunicados, ¿vale? Por eso también hay que decir, sí, tengo un pedazo de acuífero aquí abajo, para ver dónde pincho, que ha ocurrido muchas veces que pillas la parte alta de la formación impermeable y apaga y vámonos, ¿de acuerdo? Es complicada, es una ciencia muy difícil. Aquí se trabaja siempre por indicios, experiencia, estudios anteriores, pero muchas veces los mejores hidrogeólogos también se equivocan. No es que se equivoquen, sino que allá abajo es muy difícil delimitar. Con que te equivoques 5 metros en una perforación, estás metido en un material margoso impermeable y ahí ya no hay agua, estás separado del acuífero, ¿vale? ¿Qué problema tenemos en Villena? Pues si es que es verdad, la sobreexplotación de acuíferos. ¿Quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa? Luego veremos, hay muchas opiniones, ¿vale? Pero sí que es verdad que antes teníamos un montón de manantiales, como hemos visto antes en la animación que os he puesto, que ahora no los tenemos. No los tenemos porque los manantiales, la laguna de Villena, todas estas zonas verdes que habían, esa cuenca endorreica, que es lo que era la laguna de Villena, una cuenca endorreica, donde todos estos manantiales vertían allí, todos esos aportes, pues lo mismo que las salinas de Salinas. Si te das cuenta, las salinas de Salinas están rodeadas por manantiales que vayan vertiendo allí y es una zona bastante cerrada donde allí se va quedando el agua. Esto era lo que era Villena, pero con un aporte bestial de un montón de manantialillos que teníamos en el entorno. Esto ahora no se tiene porque los niveles de los acuíferos han bajado. ¿De acuerdo? Vemos también hay mucha cantidad de pozos, ¿vale? Estará entre para abastecimiento urbano y para abastecimiento agrícola, podemos hablar de cerca de 60 pozos repartidos en todos los acuíferos de cierta entidad. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de los pozos que había antes, las aguas eran totalmente caballeras, ahora vamos a ver cómo funcionan. Antes los pozos, igual que son manantiales, eran pozos urgentes, ¿vale? Tú hacías aquí un pozo, ¿vale? Imaginaros que este terreno es impermeable. Yo tengo aquí un pedazo de acuífero, pero los niveles están altos. Esto es impermeable. Aquí tengo una casita. Imaginaos que aquí tengo una casita. Lógicamente, aunque el nivel del acuífero esté por encima de mi casita, ¿vale? Mi casita no está inundada, no está bajo el agua. Pero sí que ocurría antes en la zona de Villena que los niveles eran tan altos que en muchas zonas de la laguna tú hacías un pozo y salía caballera, en cuanto pinchabas y tocabas el nivel de agua, por cota piezométrica y por vasos comunicantes, ¡fum!, para afuera. Eso lo hemos vivido. Bueno, yo no, los abuelos, ¿vale? Entonces, eso sí, eso era el patrimonio que existía en Villena. Nadie pensaba o nadie pensó que lo que sobraba por todos los lados, ¿vale? Pues hablamos del 1913, hablamos de Carlos IV cuando hizo la acequia del Rey. ¿Qué era el agua en aquel entonces? Ahora se ve con otro punto. Si dentro de 100 años aparece aquí un hijo nuestro y nos dice sois unos sinvergüenzas por haber hecho una conferencia utilizando luz eléctrica porque por vuestra causa, mira cómo estamos. Pues no lo sabemos. Está claro que esas personas mentalmente el agua nunca la pudieron ver como nosotros. Está claro que ahora es un problema y que habrá que solucionarlo, ¿vale? Pero es el problema de ahora. ¿De dónde viene? ¿Quién fue malo? ¿Quién no fue malo? Pues no lo sabemos, pero hay que sentarse, ver todas las entidades. ¿De dónde viene esto? Claro que hay que verlo, ¿vale? Pero tendremos que empezar a decir esto y esto. A lo mejor no es posible física y técnicamente volver a la realidad de hace 100 años. Tampoco hace falta quedarse aquí, se pueden hacer otras cosas, ¿vale? Podemos sentarnos todos y hacer cosas, que es un poco también el motivo de esta jornada. Bueno, lo que os decía, pozos urgentes, en cuanto tú haces la perforación, mira, aquí sí que se ve cómo baja el nivel,
¿vale? Bombeamos y ya lo dejamos aquí. Y este pozo, pues, en cuanto baje el nivel de aquí, ya deja de ser surgente, que es lo que ha pasado con muchos pozos de aquí. Mirad la famosa foto. No he tenido que pillar escalera yo para hacer esta foto. Vamos a ver. Esta es la acequia al Rey. Esto es la zona de la laguna, ¿vale? Está claro que está desecada, pero esta acequia se hizo por algo. A lo mejor es que molestaba el agua, no lo sé, ¿vale? Pero tenemos ahora una realidad, ¿de acuerdo? Por poner una visión de arriba. ¿Cuál es el destino del agua que bombeamos en Villena? Principalmente regadío, ¿vale? Abastecimiento urbano a Villena, ¿vale? Y luego exportación de agua. Del acuífero Jumilla-Villena se lo lleva a Sociedad Canal de la Huerta, Comunidad de Aguas de Novelda, acuífero Peñarrubia, agua municipal de Alicante, agua municipalizada de Alicante, también del acuífero Solana, ¿vale? ¿Desde cuándo viene esto? Pues no lo sé, pero esto viene de un momento donde el tema mental del agua no es el de ahora, ni mucho menos, ¿vale? Por números, son barbaridades. Mirad, por hectómetros cúbicos, del Jumilla a Villena, aquí falta esto. Vale, pues mira, estos son entradas y estos son salidas. En hectómetros cúbicos, por lluvia. Entradas por lluvia en el Jumilla Villena 5,15 hectómetros, salidas 30, en el Solana 34-35. Daros cuenta de lo poco de la cantidad que entra por lluvia y las barbaridades que se sacan. Es una realidad. Vamos a ver cómo lo solucionamos, pero no digamos esto sí, esto no. Porque todos tienen perfectamente. Alguien que hizo aquí un trabajo en el 1913, ahora dicen no. Y oye, que yo lo llevo haciendo desde entonces. Venga, pues vamos a sentarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Mirad qué rectas. Acuífero Jumilla Villena, del 400 tal al tal. Estos son los descensos de los acuíferos de nuestra zona. Son brutales, brutales. Es una realidad. Mirad el Solana, ¿vale? Mirad el Peñarrubia, mirad el Serral Salinas, ¿vale? Vamos un poco regular de tiempo, pero bueno, para que os saquéis números. Por ejemplo, el acuífero Solana, habéis visto antes la foto. Este es todo el acuífero de Solana. Un poco de cara también a buscar soluciones, a sacar números, a cómo actuamos los científicos. Pues tenemos toda esta superficie del acuífero Solana, que son 280 kilómetros cuadrados, una barbaridad. Es para que veáis lo que significó las lluvias del otro día, que todos hemos dicho, venga, esto está solucionado, tenemos el año hidrológico. No, señor, ¿vale? 280 kilómetros cuadrados que, cuando hemos hecho nuestro modelo matemático, nuestro trabajo de campo, hemos visto que los límites hidrogeológicos y la superficie permeable de ese acuífero de 280 kilómetros cuadrados, la superficie permeable por donde puede entrar el agua son 275 kilómetros cuadrados. ¿Vale? Precipitación media en los últimos 50 años son 475 litros por metro cuadrado en esa zona. ¿Vale? Esto implica una recarga anual de infiltración por agua de lluvia de 30 hectómetros cúbicos. ¿Vale? También hay por riego, también entra, y por entradas laterales también. Estas las hemos evaluado en 4 en nuestros trabajos hidrogeológicos, con lo que tenemos una sobreexplotación del Solana de 1 hectómetro cúbico. No es el peor que está, ni mucho menos, ¿vale? Más o menos lo que llueve entra en nuestros datos, en el 25% de agua se infiltra en el terreno y el 75% es evapotranspiración, porque si os dais cuenta, en la zona del Valle de Benejama ahí no tenemos grandes ríos que se lleven el agua lejos. Es que encima es bueno hidrogeológicamente en nuestra zona. Se queda gran parte del agua. No tenemos grandes salidas que se lo lleven, como puede ser en zonas silíceas, graníticas, donde realmente el agua que cae allí se va a tomar por saco. No, aquí se queda, ¿vale? Las lluvias acaecidas en el famoso periodo de estos días son 420 litros por metro cuadrado, ¿vale? Esto, recarga del acuífero, 28 hectómetros cúbicos. No hemos llegado ni mucho menos al año hidrológico. O sea que o cae más agua o volvemos a estar peor todavía que el año pasado. Son situaciones. Yo pongo fotos. Las soluciones ya las discutís vosotros, políticos. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, consumo de agua en Villena, 1,7 hectómetros cúbicos año. ¿Vale? No, perdona, 1.700, sí, 1,7, perfecto, hectómetros cúbicos año. Que sepáis que hay una dotación por habitante y día, nos da 3,1, o sea que digamos que el municipio de Villena tiene buen uso del agua. Este es un ejemplo de lo que ha ocurrido con las lluvias en nuestros piezómetros que tenemos instalados, donde realmente se ha recuperado. Esto es el inverso de la profundidad y vemos que sí, se ha recuperado, pero es que estamos exactamente igual. Esto es 2016 y esto es 2017, después de las lluvias, estamos igual. ¿Vale? Problemas derivados de la sobreexplotación, lo que hemos dicho, ¿vale?
aquí, el agua es de todos, pero aquí, por explotarlo aquí me está costando muchísimo más sacar el agua, aparte de otros conceptos ecológicos, sociales y tal. Pero el agua es de todos. Lo que habrá que decirle, oye, usted se la lleva para generar riqueza allí, ¿vale? Pero a mí, que no me cueste todas estas cosas. Habrá que sentarse, ¿vale? Vamos rápido, la calidad del agua se empeora, esto es lo que también ha pasado, que conforme los niveles del acuífero bajan, se va cogiendo el pocico de abajo. Soluciones, trasvases, mejorar la gestión y uso eficiente, desalación de agua, lo que sea, ¿vale? Reutilización de aguas residuales. Y luego, por tema de discusión, ley de aguas. Antes habéis nombrado la directiva, que efectivamente nos da un horizonte ya de conseguir balance cero. Esto es un pozo excavado de cuando yo era pequeño, si soy yo. Y nada, y muchísimas gracias. Que tengáis una idea de todo. Voy a ir exponiendo cómo estamos en un territorio. Yo voy a hacer una escala provincial, como el alcalde hablaba de escala local y global, voy a ver esas relaciones entre... Estamos en un territorio donde la escasez, las características climáticas, físicas, determinan que el agua sea un recurso escaso, y cómo la evolución histórica, igual que hablaba Juanjo sobre que los procesos actuales son resultado de una evolución en el tiempo, cómo esas evoluciones nos han dado lugar a una sequía estructural. Es decir, como bien acababa su charla, en muchos casos, con las situaciones actuales o con la demanda actual, en un año normal de precipitaciones, los recursos hídricos son claramente insuficientes. Yo lo que voy a ir analizando es cómo se han ido produciendo esas transformaciones y cómo las demandas sociales, económicas, ambientales, va a haber que ir conciliándolas. Al igual que mis compañeros, voy a establecer una serie de cuestiones, y lo importante es que la ciudadanía sea consciente de estos temas, que hablemos, que nos sentemos, que debatamos, y sobre todo alguna cuestión importante. Por ejemplo, llama mucho la atención, y he puesto por las conferencias a Daniel en un brete por la pronunciación, llama mucho la atención, y sería un elemento a considerar, parte del principio de la exposición, que cuando uno va fuera de estas tierras, a cualquier ámbito europeo donde llueve mucho más, están un mes sin llover y dicen, estamos en sequía, vamos a tener problemas de cortes de suministros, y están en zonas con 1000, 1200, 1300 milímetros. Y tú vas y les dices, yo vengo de una zona de 300 milímetros, y te dicen, serás el desierto. Y tú, no soy el desierto. Y probablemente una ventaja que se ha ido configurando a lo largo del tiempo, que es esa posibilidad de generar sistemas muy complejos de gestión integrada de esos recursos, que ha sido un elemento positivo, muy positivo, y ha permitido el desarrollo económico, el social, el ambiental. Habría que plantearse, es también un inconveniente. Los ciudadanos no sufren cortes de agua, con lo cual probablemente no tienen conciencia de la dificultad que genera mantener unas actividades económicas, unas actividades ambientales en unos ámbitos con unas pluviometrías que en situaciones normales estamos en torno a los 300 milímetros. Bueno, rápidamente, yo lo que os voy a explicar un poquito es cómo estamos pasando de esa situación de escasez climática, de elemento de ámbito climático caracterizado por esa escasez, a una sequía estructural. Primer elemento, ya lo ha comentado Antonio Pastor, estamos en un ámbito donde la escasez física, la aridez, es un rasgo dominante, es decir, estamos en una zona donde las temperaturas son suaves, evidentemente son más suaves en la costa que aquí en el interior, que es un ámbito continentalizado, pero lo importante, y es un elemento que luego articulará gran parte del desarrollo socioeconómico y territorial desde los años 50, son esas 2.900 horas de radiación solar. Radiación solar va a permitir una serie de actividades económicas a partir de los años 50 a los años 60, pero sol, aridez, significa escasez de precipitaciones, y es un elemento muy importante. Pero la siguiente, vinculado con esa cuestión, es esa escasez de precipitaciones. Salvo el sector más norte, más de la provincia, las otras 2/3 partes de la provincia tienen unas precipitaciones medias en torno a unos 350 milímetros. Pero no solamente es que tengamos unos 350 milímetros, es que lo más frecuente, los colores que mal se ven, es que la evapotranspiración, como hablaba Juanjo, es muy superior. Es decir, estamos hablando de evapotranspiraciones que nos sitúan en 900, 700, 900 milímetros, cuando las precipitaciones medias, por ejemplo, en la zona de Villena, la evapotranspiración se sitúa en torno a los 800 milímetros y las precipitaciones son 350 milímetros. Es decir,
con situaciones normales, y eso estaríamos hablando de un año normal, la evapotranspiración es mucho mayor que las precipitaciones. Un ejemplo para que entendamos esas situaciones, podríamos utilizar la estación meteorológica de la vereda. Los datos nos hablan de que las precipitaciones son 340 milímetros en un año normal, pero la evapotranspiración son 779, es decir, que como consecuencia de ello tenemos un déficit de unos 400 milímetros, pero eso es un año normal. Pero nuestro clima tiene una particularidad, o no es una particularidad, es que tenemos años medios, pero lo que tenemos son muchos años donde, muchos años donde los años secos, es decir, esos colores naranjitas, que aquí se ven muy mal, son mucho más frecuentes que esos años moraditos, que serían los años que son años húmedos, con lo cual, como bien decía Juanjo, un año con una pluviometría por encima de lo normal no compensa esa pluviometría del año normal. ¿Eso qué significa? Esas características físicas, los habitantes de estas tierras, las diferentes sociedades a lo largo del tiempo han tenido que adaptarse a esas situaciones. Evidentemente, igual que Juanjo hablaba de que en su momento se bonificó la laguna y hacía referencia a unas cuestiones históricas del valor que las sociedades le asignaban unos recursos que van condicionados a ese valor histórico, a esa sociedad, a esas dinámicas económicas, hasta los años 50 podríamos hablar de una escasez naturalizada, es decir, la sociedad era consciente del medio en el que vivía y en muchos casos teníamos unas situaciones donde los cultivos, lo que predominaba era un secano adecuado o una agricultura pluvial, donde lo que predominaban también eran el aprovechamiento de las aguas de turbia, de esas aguas coincidiendo con precipitaciones de una cierta intensidad horaria, y meto aquí una palabrita, un término, el rainwater harvesting o la cosecha de agua, porque luego veremos al final de que es uno de los sistemas que se está planteando para un uso más integral de los recursos. Habían núcleos compactos, que fueran núcleos compactos era por un aprovechamiento más integral de los recursos y las demandas eran bajas. Evidentemente, todo esto responde a una sociedad de base eminentemente agrícola. Evidentemente, todas esas características van a ir cambiando a partir de los años 60 y esos cambios van a ser consecuencia, como hablaba Antonio Pastor, de toda una serie de decisiones políticas, de decisiones económicas que se van a traducir en un desarrollo económico o en un crecimiento económico. El resultado más evidente va a ser ese incremento de las demandas de agua. Ese incremento de las demandas de agua van a ir asociados a un elemento que comentaba al principio. Las temperaturas, la bonanza térmica, la radiación solar, va a ser el sol el elemento que va a permitir unas ciertas transformaciones. Evidentemente, ese sol, esa radiación solar importante va a permitir en primer momento un aumento de la superficie regada. Es un aumento porque la capacidad tecnológica va a permitir incrementar los bombeos de agua del subsuelo, el ejemplo se tiene aquí, pero también una sustitución de cultivos, se van a aprovechar cultivos de frutales, cultivos, hortalizas, o se van a intensificar aprovechamientos tradicionales. Evidentemente, lo que tendrían aquí serían esos ejemplos o transformaciones asociadas a la llegada del trasvase Tajo Segura, cultivos hortícolas, intensificación. Pero tenemos también otro elemento, esa bonanza térmica, esa radiación solar, esas 2.900 horas de radiación solar que van a permitir desarrollos de agriculturas intensivas, evidentemente orientadas a una agricultura competitiva, de una cierta competitividad, también va a favorecer el desarrollo de los usos turísticos residenciales y el crecimiento de la población. Desde mediados de los años 50, la provincia de Alicante va a pasar de unos 800.000 habitantes a más de 1.800.000. Evidentemente, asociado a ese desarrollo económico, a ese desarrollo, un incremento de las dotaciones por habitante y día. Pero también vamos a tener un fuerte desarrollo turístico residencial en la costa. Aquí no se ve muy bien, pero aquí tendríamos los usos turísticos que nos marcarían esos núcleos de población, y aquí se ve muy mal los colores
pero lo que tendrían es el resultado de la ocupación de ese primer eje o de ese eje costero litoral vinculado al uso turístico residencial. Pero no solamente es que se ha construido mucho, es que también se han adoptado toda una serie de tipologías urbanas que ya no son tipologías compactas, sino lo que se va a adoptar son tipologías donde son áreas más extensivas, donde van a proliferar chalets, van a proliferar bungalows, adosados, etcétera, donde el elemento o los elementos exteriores, piscinas, jardines, van a ser muy importantes y eso va a significar un incremento muy importante de las demandas hídricas. Aquí se pone, o yo hablaba de unos 250 litros habitante día, pero eso es una media. Esas medias de consumo podrían dispararse notablemente en el norte de la provincia, es más húmeda, pero asociados a esas tipologías de chalet, con jardín, piscina, etcétera. Evidentemente, estamos hablando de unos modelos nuevos de desarrollo económico, territorial, pero que tienen una pata en esa benignidad de las condiciones climáticas, del sol. Esos emigrantes climáticos vienen aquí atraídos por el sol, esa agricultura intensiva se aprovecha del sol, pero tiene un segundo elemento, el agua, los recursos hídricos. ¿Qué quiere eso decir? Pues que una escasez natural de recursos hídricos más un aumento de las demandas nos va a conducir a ese concepto de sequía estructural. ¿Qué es eso de la sequía estructural? Pues lo que tienen ahí, que en condiciones climáticas normales los recursos de la provincia de Alicante son insuficientes para cubrir las demandas y es algo que nos trae aquí. El cálculo de la demanda. Hablar de demandas, de recursos, hay muchas formas de calcularlos. Probablemente jamás llegaríamos a un acuerdo de cuál es la demanda real que hay en la provincia de Alicante, cuáles son los recursos que tiene la provincia de Alicante, porque en algunos casos esos recursos y esas demandas son demandas que se calculan a partir de extrapolaciones, de valores medios. Los recursos también oscilan de unos años a otros, pero yo he puesto un asterisco en los recursos y en el déficit. El elemento es que en todos los casos hay un déficit que se va incrementando, pero ese asterisco es porque en algunas ocasiones cuando se habla de recursos no se incluyen o se incluyen como sobreexplotación de los acuíferos como si fueran recursos renovables, con lo cual eso es engañar, permítanme la expresión, porque realmente se habla de unos 165 hectómetros cúbicos de sobreexplotación en años normales, pero se elevarían en años secos hasta 200. Si se computan como recursos, realmente estamos contribuyendo a mantener esa sobreexplotación, porque no son recursos realmente que se dispongan de ellos. Y lo que les estaba diciendo, en años secos esa sobreexplotación se va acentuando y ese déficit también. Con esa situación de recursos escasos, incrementos de las demandas, en muchos periodos o hasta demandas básicamente socioeconómicas, ¿qué va a suceder a partir de los años 60 o a partir de los años 60? Pues que gran parte de las políticas que se van a llevar a cabo por parte de las administraciones van a ser incrementar los recursos disponibles para satisfacer las demandas crecientes. Tengo más demanda, voy a incrementar los recursos y a partir de estos momentos se va a ir generando un sistema cada vez más complejo. Lo ha comentado Pastor, lo ha comentado Juanjo. Hay precedentes y la zona donde nos situamos es una zona de donde se inician esos precedentes. Ya en los últimos años del siglo XIX y en la primera década del siglo XX van a empezar a extraerse caudales de los acuíferos del Alto Vinalopó. Van a empezar a extraerse recursos de los acuíferos del Alto Vinalopó. Aquí tenemos alguna foto, acuíferos del Taricejo, algunos de los pozos en la colonia de Santa Eulalia de la empresa que Antonio Pastor hablaba del Canal de los Belgas, el acueducto que transfiere el agua hacia el Canal de la Huerta, etc. Aquí el señor alcalde ha hablado de gestión local, ámbito local, planteamiento local, global, etc. Lo que cuando empiezan las extracciones de los acuíferos en la zona de Villena, lo que aquí el Bordoño empezó a hablar como la muerte, el Canal de la Muerte, en Alicante cuando llegó el agua fue un día de alegría, porque son las dos caras de esa misma moneda.
Para una zona significaba asegurar el abastecimiento, las fuentes de la ciudad, los problemas que la ciudad de Alicante tenía para el abastecimiento, evidentemente, y como ahora veremos, asegurar un crecimiento, y en cambio, en la zona que empieza a ceder ese agua, evidentemente, como bien decía Antonio Pastor, significa una crisis, una destrucción no solamente de un ámbito ecológico, sino también de una estructura socioeconómica que se había creado sobre ese espacio. Evidentemente, para incrementar los recursos van a empezar a satisfacer las demandas crecientes, y lo que se va a adoptar es una política hidráulica estructural, es decir, aumento a través de la diversificación de las fuentes de suministro. ¿Cuáles son las fuentes de suministro que tiene la provincia de Alicante? Superficiales. Pero nuestros ríos, en el caso de que tengamos ríos, más bien son ríos rambla. Caudales tienen poquitos, por las condiciones. Se van a construir en los años 50 algunos embalses sobre el Amadorio, Beniarrés, etcétera, pero su capacidad de almacenamiento es muy reducida, con lo cual la capacidad de satisfacción de esas demandas por parte de los caudales superficiales va a ser muy escasa. ¿Cuál es la gran fuente de riqueza hídrica de la provincia? Los acuíferos. Va a producirse, como bien hablaba o mostraba Juanjo, esa extracción, esa sobreexplotación de los acuíferos. Seguimos avanzando en el tiempo. Caudales externos, ampliamos esa diversificación. Trasvases del Tajo al Segura. Normativas sobre calidad de las aguas que hablaba Antonio Pastor. Depuración con valores o con una finalidad de calidad de agua, que habría que cuestionarse calidad de esas aguas, pero una potencial reutilización. O la última, la utilización de las desaladoras. Yo hablaba de lo del Canal de la Muerte y el Día de Alegría. El ejemplo lo tenemos en la ciudad de Alicante. La relación entre cómo se van incorporando las aguas con diferentes tipologías y cómo se va produciendo el incremento poblacional e incremento de las actividades económicas de la ciudad de Alicante. Desde las aguas del Vinalopó a principios del siglo XX, la incorporación de la ciudad de Alicante a un sistema de distribución como es la mancomunidad de los canales Delta y Villa para asegurar el abastecimiento, las llegadas del trasvase Tajo Segura, la incorporación de la desalación o de la introducción de las aguas regeneradas, depuradas regeneradas. Hay dos patas de esa dinámica económica de la provincia de Alicante. Abastecimientos, y dentro de los abastecimientos no solamente sería el de la población, sino de los usos turísticos residenciales y los usos agrícolas. Yo aquí traigo unos datos de 2004, pero el elemento es la procedencia de esas aguas. Si vemos la distribución, ese quesito cambiaría el porcentaje dependiendo de unos años u otros, es decir, dependiendo que estemos en unos años más húmedos, la distribución de las aguas puede variar un poquito, pero la estructura sería muy parecida. Es decir, gran parte del abastecimiento de la provincia de Alicante depende de caudales subterráneos provinciales, y una de las zonas de procedencia es la zona del Alto Vinalopó. También tendríamos el segundo, procederían de caudales extraprovinciales. Los caudales extraprovinciales son mayoritariamente los caudales que proceden de la mancomunidad de los canales Delta y Villa, que son caudales Delta y Villa, caudales del trasvase, etcétera. Tenemos los colores se ven muy mal. Luego tendríamos un porcentaje pequeñito que procedería de los superficiales provinciales y un porcentaje que varía procedente de la desalación. Evidentemente esa distribución varía dependiendo de la zona de la provincia en la que nos situemos. Evidentemente en las zonas de la costa, las cuestiones o zona sur de la provincia, los caudales extraprovinciales y la desalación van a jugar un papel más importante que, por ejemplo, en la zona de Villena. ¿Qué sucede con el regadío? Pues con el regadío volvemos a ver esa complejidad de recursos.
Evidentemente, aquí el peso del trasvase Tajo Segura es mucho mayor, porque una de las zonas con mayor superficie agrícola es el sur de la provincia, con lo cual ese trasvase Tajo Segura tiene un peso en torno a un 50%, pero también un peso importante procede de esos acuíferos. Y en esos acuíferos entran esos 165 hectómetros cúbicos de sobreexplotación. Tendríamos la reutilización y, muy pequeñito, esos porcentajes de agua de superficiales provinciales. Lo que veíamos en los abastecimientos se repetiría aquí. Fíjense cómo la distribución de los quesitos es notablemente diferente si nos situamos en el sur de la provincia, donde el peso del trasvase es mucho más alto, que si nos situamos en las zonas del centro o el Alto y el Medio Vinalopó, donde los acuíferos son más importantes, o en el caso de la Marina Baja, con la importancia de esos acuíferos. Yo he indicado al principio que con esas características de escasez de recursos hídricos, pero de desarrollo socioeconómico o de crecimiento socioeconómico muy importante desde los años 50, ha sido necesario configurar complejos o complejísimos sistemas de distribución y abastecimiento de agua. Es un logro. Cuando uno habla fuera de estos ámbitos de la mancomunidad de los canales Delta y Villa, del canal del Bajo Algar, se sorprenden de la complejidad de esos sistemas. Es un elemento muy importante porque ha permitido la mancomunidad de los canales Delta y Villa. Se configura a principios del siglo XX y su principal función en su momento era abastecer la base naval de Cartagena, pero ha acabado abasteciendo a más de 2,5 millones de habitantes. Es importante, es un logro de gestión integral de los recursos y a lo mejor también, y permítanme la expresión, es una losa, y lo de losa entre comillas, porque esa buena gestión, esa magnífica gestión, ha conducido a que los habitantes abastecidos por la mancomunidad de los canales Delta y Villa no son conscientes de dónde les procede el agua. Ellos solamente abren el grifo y tienen agua. En una encuesta que se hizo preguntando a la población sobre de dónde procedían sus aguas, si el abastecimiento lo consideraban un problema, el 99% decía que no sabía de dónde procedía el agua, pero que ellos tenían agua. Con lo cual, y un ejemplo de esa complejidad, bueno, que aquí va a ser menos, eso es el ciclo hidrosocial de la ciudad de Alicante en el 2013. Se ve un poquito mal, me pasa lo mismo que a Juanjo, que no se ven algunos colores y no se ven algunas flechas, pero lo de complejo, yo se lo he puesto aquí, no tenemos tiempo para determinar en explicarlo, pero lo de la complejidad es porque lo que estaríamos viendo es que desde esos recursos que llegan, precipitación, evapotranspiración, caudal que percola, los aportes que proceden de diferentes fuentes, cómo se gestionan, se consumen, cómo salen del sistema y cómo en los últimos años, a partir de sistemas de tratamiento terciario, vuelven en algunas ocasiones a reinsertarse en el sistema para introducir nuevos recursos, o bien se van a construir sistemas que tratan de paliar algunos de los problemas asociados a nuestras características climáticas. Concluyendo, porque si no Daniel me va a decir que me calle. A modo de conclusión, ¿cuáles son las características? La primera es que hemos tenido, o ha sido necesario, por parte de la Administración, una diversificación de las fuentes de suministro. Eso ha tenido repercusiones territoriales, ambientales, políticas, sociales. Rápidamente, y luego nos permitirá debatir de ellas, la regulación de los caudales de los cursos subfluviales, escasa relevancia. La aridez determina que nuestros ríos tienen el nombre de ríos, pero salvo con precipitaciones de fuerte intensidad horaria que todos nos llaman la atención, el Vinalopó tiene agua, muy bonito, pero el aprovechamiento hídrico de esos caudales, salvo situaciones muy puntuales, es muy escasa. Los acuíferos, no voy a detenerme más, porque con lo que nos ha indicado Juanjo Rodes, sobreexplotación, salinización, degradación de zonas húmedas, pérdidas de biodiversidad, recursos alóctonos, trasvases Tajo Segura, Júcar, Vinalopó. Tampoco voy a aportar nada nuevo. Conflictos entre las cuencas cedentes y receptoras, dependencia de las condiciones climáticas, de las condiciones normativas, que ahora imagino que Andrés nos comentará algunas cosas, o reutilización de aguas depuradas, o
vinculados a los requerimientos normativos, cierto rechazo por parte de los usuarios. Igual que yo os he comentado la encuesta donde se hablaba de dónde procedían las aguas, se preguntaba sobre qué tipo de recursos los ciudadanos estarían dispuestos a utilizar en determinados usos. Unos de los que generaban más rechazos eran la reutilización, a pesar de que en algunas ocasiones la calidad de las aguas para determinados usos era mejor que la que tenían en esos recursos. Aguas desaladas es un recurso estratégico. Hablaríamos o podríamos hablar de un fin de la escasez física del agua, pero introduciría otro concepto. No solamente el coste del agua, que el coste del agua nos traería esto, escasez social. Pasaríamos de hablar de escasez física del agua a una escasez social, es decir, como consecuencia de el coste energético. Antonio Pastor hablaba evidentemente de los costes de bombeo, etcétera. Hablaríamos de que determinados usuarios quedarían excluidos o no podrían hacer frente al pago de esos costes. Evidentemente, la política hidráulica ha sido tradicionalmente una política hidráulica estructural, paradigma hidráulico, satisfacer demandas a partir de satisfacer nuevas demandas, se satisface la demanda con nuevos recursos. Y evidentemente, uno de los ejemplos que vamos a tener con el boom inmobiliario de los años 90, necesidad de incrementar nuevas demandas, y va a intentarse o va a apostarse por esa desalación. Pero uno de los problemas que es importante que los ciudadanos seamos conscientes, además de esa complejidad, es de que hay hay un claro déficit de adecuación entre políticas hidráulicas y de ordenación del territorio. Es decir, generalmente ha habido una disociación entre lo que han sido las políticas hidráulicas y los usos del suelo. Las políticas hidráulicas son demarcaciones o confederaciones hidrográficas y las normativas sobre los usos del agua son de competencia autonómica, con lo cual, como bien indicaba Juanjo, indicaba Antonio Pastor, los recursos hídricos no conocen límites administrativos, con lo cual se generan ciertos conflictos. En los últimos años, algunas normativas han intentado apostar por ese uso sostenible, pero habría que plantearse hasta dónde. Evidentemente, Antonio Pastor ya ha hablado de esas modificaciones en la política hidráulica de las aguas. La Declaración de Dublín del 92 ya habla de la gestión integral de los recursos, de la gestión de la demanda. Evidentemente, yo he comentado que hay una gestión integral de los recursos, al menos desde una óptica socioeconómica. Con la Directiva Marco del Agua se habla de la incorporación de nuevos valores del agua. Los valores culturales, ambientales, etcétera, son muy importantes. La recuperación de costes que hablaba el señor alcalde, o el valor ecológico o la incorporación del valor ecológico de los caudales. Y a eso habría que añadir un nuevo elemento más, el efecto del cambio climático. ¿Y cómo va a afectar a los recursos? Evidentemente, todos los horizontes edáficos, los horizontes vinculados a cambio climático, hablan de una reducción de la pluviometría y, sobre todo, de una acentuación de los extremos. ¿Qué quiere decir la acentuación de los extremos? Más sequía, más periodos secos y más inundaciones. Con esa estructura, evidentemente, una de las zonas más afectadas serán estos ámbitos semiáridos o áridos. Y dentro de esa estructura se van intentando incorporar nuevos recursos, o al menos se plantean y se han ido desarrollando en otros ámbitos que nos llamaría la atención, que son ámbitos centro y noreuropeos, donde se habla de la incorporación de nuevos recursos. Y de esos nuevos recursos es algo que mostraba al principio. Y tradicionalmente en estas zonas el uso de las aguas de turbia era un uso frecuente, cumplía un valor ambiental, laminaba las crecidas, permitía una recarga de acuíferos, etc. Pues con una terminología nueva, que es lo de la cosecha de agua o del rainwater harvesting, que es el término en inglés, perdonen por el palabrajo, pero es el término que se utiliza, lo que se habla es de utilizar o insertar esas pluviales con una doble finalidad: mitigar el riesgo, es decir, todos somos conscientes de qué sucede cuando llueve sobre Villena, que las zonas bajas acaban anegadas en algunos casos porque habían sistemas de recolección e inserción en la huerta. Evidentemente no se va a utilizar con fines agrícolas, pero sí con fines de abastecimiento o ciertos usos dotacionales. Y lo que se habla son de dos líneas. Por un lado, la minimización del riesgo de inundación a través de los SUD, que son sistemas de drenaje sostenible, que lo que intentarían sería ralentizar esos flujos circulantes en las ciudades, permitir esa ralentización y, como bien hablaba Pastor, que no se saturase
o no se superase la capacidad de tratamiento de las depuradoras y, como consecuencia de ello, un tratamiento y una reutilización y, en algunos casos, una filtración. Evidentemente, eso tiene unos planteamientos, redes de doble drenaje, etc. Y el otro es el concepto del rainwater harvesting y el fit for purpose. Se los explico. El primero, lo único que significa es que recojo esas aguas pluviales, las almaceno, una vez tratadas, las puedo destinar a determinados usos, con lo cual la presión sobre las aguas blancas, sobre las aguas para abastecimiento, serían menores, y el fit for purpose es adecuar los usos a las calidades requeridas. Estos términos, que son poco frecuentes en los ámbitos mediterráneos, tienen una trayectoria ya desde el 2005-2010 en ámbitos europeos. Y solo traigo dos ejemplos que se están llevando a cabo, y termino ya rápidamente, en la ciudad de Alicante. Es uno, por un lado, lo que es un tanque antitormentas. En realidad es un tanque cuya finalidad es recoger las aguas de escorrentía, esas primeras aguas de la ciudad de Alicante con alto nivel de contaminación, se acumulan, está en la zona de San Gabriel, en la zona sur, con lo cual evitamos que la depuradora del Rincón de Orgegia se sature y vierta el agua al mar, con la pérdida de calidad de las aguas marinas. Una vez depuradas, una vez acumuladas, se depuran y se utilizan para riego, sobre todo de jardines públicos y privados. Y el otro es el denominado Parque de la Marjal. El Parque de la Marjal, en la zona norte de Alicante, lo que es un parque verde, muy verde, que llama la atención por las zonas verdes, y que está construida sobre una antigua marjal. Es decir, es una zona que de manera natural es una zona semindorreica, se inundaba. Pero esa zona desde los años 60 se ha ido urbanizando y toda una serie de iniciativas de obra dura no han conseguido laminar las crecidas. Lo que se ha hecho es construir ese parque, que actúa como un gran contenedor, que cuando se producen precipitaciones de una cierta intensidad, como la que sucedió el 13 de marzo, tenemos esto. Una vez acumulada el agua, se bombea la depuradora, en este caso a Orgegia, y se inserta y se reutiliza para el riego de jardines y zonas de jardines públicos y sobre todo privados. En este caso coincidiría con gran parte de la zona de Vista Hermosa, zonas ajardinadas, etcétera. Evidentemente, esto nos habla de un nuevo cambio, de un nuevo elemento que se introduce en esa gestión compleja de los recursos, pero estaríamos incorporando un elemento natural de esa naturalización de la sequía. Estaríamos hablando, si tenemos un clima donde llueve poquito, llueve muy intensamente, lo que estaríamos haciendo es detraer caudales, minimizar el riesgo, no solamente de inundaciones, sino también de vertidos en el mar o vertidos incontrolados, e incorporar nuevos recursos que permitirían asociarlos a unos usos que no requieran unas aguas de gran calidad. Y con esto termino, y muchas gracias por su atención. Siento haberme pasado.